Las dietas vegetarianas, exentas de carne, pescado y aves, varían en restricciones respecto al consumo de productos lácteos y huevos. La pirámide vegetariana proporciona una guía visual para una alimentación equilibrada en este contexto. Su base consiste en carbohidratos complejos, como granos enteros, cereales y pan integral, seguidos por capas de frutas, verduras y proteínas vegetales, como legumbres y tofu. Las grasas saludables, provenientes de aguacates y frutos secos, ocupan una posición destacada. Los productos lácteos o alternativas fortificadas aseguran el aporte de calcio y vitamina D, mientras que los huevos y sus sustitutos proporcionan proteínas y otros nutrientes esenciales. La atención a la vitamina B12, presente en alimentos de origen animal, es fundamental, y algunos recurren a suplementos o alimentos fortificados. En resumen, la pirámide vegetariana guía hacia una dieta nutricionalmente completa, destacando la importancia de la variedad y cantidad de alimentos consumidos para mantener una óptima salud. Muy buena jornada para ti, quienes estás viendo este video. Esta es la primera clase de la certificación en alimentación y suplementación vegetariana. La primera clase consiste en clasificar dietas vegetarianas. Específicamente hablamos de la pirámide vegetariana y quien les habla es Camila Mata, uno de los docentes del equipo Vive Sano. Un poquito sobre mí en esta diapositiva. Si quieren investigar un poco más pueden acceder a mi LinkedIn. No está del todo actualizado todavía, pero en breve, en breve lo actualizo. Ya, sin ahondar más en ese tema, les comento un poco lo que vamos a conversar el día de hoy. Hoy día principalmente son tres temas, de los cuales empezamos con la caracterización de las dietas vegetarianas. En segundo lugar, vamos a hablar de la importancia de la alimentación basada en plantas o vegetariana en la salud pública. Y en tercer lugar, vamos a revisar un poco más en detalle cómo se estructura esta pirámide vegetariana y cuál sería su aplicación. Los objetivos de esta clase son cuatro principalmente. El primero consiste en comprender los diferentes tipos de dietas vegetarianas. En segundo lugar, vamos a conocer la estructura de esta pirámide vegetariana, es decir, de qué se componen. Muy unido a eso, vamos a hablar un poco de la aplicación de esta pirámide en términos de planificación dietética o alimentaria. Y por último, pero de todas formas igual de importante, vamos a conocer la importancia de la alimentación basada en plantas en la salud pública y en el fondo por qué está teniendo tanto revuelo este patrón alimentario. Entonces, en primer lugar, a modo de contextualizar un poco a qué nos referimos con dietas vegetarianas, muy importante tener en cuenta que una dieta vegetariana es un patrón dietético que excluye la carne o músculo animal y además, dependiendo del tipo de dieta vegetariana, se suele evitar alimentos derivados de la carne o en diferente medida de distintos productos o alimentos derivados o relacionados con animales. Algunos ejemplos de este patrón alimentario pueden ser la dieta ovo-vegetariana, ovo-lacto-vegetariana, lacto-vegetariana y vegetariana estricta. Ovo implica persona que consume huevo, lacto implica persona que consume leche o lácteos. Ovo lacto quiere decir una persona que incluye en su alimentación tanto huevos como lácteos, leche, y una persona que es vegetariana estricta se suele asociar a persona que sigue una dieta que excluye todo alimento de origen animal. Suele calzar con una persona que es vegana, aunque también hay otros ejemplos. Una dieta basada en plantas es un patrón dietético en el cual se suele evitar alimentos de origen animal, pero no están del todo excluidos. Y otro tema importante en la dieta basada en plantas es que su carácter principal o su respaldo principal está apoyado en términos de salud, es decir, busca ser una alimentación principalmente saludable. ¿Bien? Algunos ejemplos de este patrón alimentario pueden coincidir o calzar con las personas que son flexitarianas, es decir, flexibilizan en sus patrones alimentarios, o también las piscitarianas, que suelen también tener un enfoque bastante saludable en su alimentación. Con esto no quiero decir que todas las personas piscitarianas o flexitarianas sean saludables y las personas veganas, por ejemplo, no lo sean, sino que son algunos ejemplos que pueden calzar o pueden no calzar.
Lo podemos conversar si tienen más dudas en el encuentro en vivo de todas formas. El veganismo, por otra parte, está definido por la Vegan Society como una filosofía y una forma de vida que busca excluir en la manera de lo posible y practicable todas formas de explotación y crueldad hacia los animales. Por lo tanto, a partir del veganismo se puede desprender un patrón alimentario que no utilice animales en su consumo. Entonces, una cosa es ser una persona vegana y otra cosa es ser una persona que excluye alimentos de origen animal en su alimentación. Puede tener un motivo ético, pero también puede tener un motivo sanitario, personal, por medio ambiente. Pueden haber distintos motivos. Bien, entonces es importante también, sobre todo en la aplicación dietética, en la atención a pacientes y también en la comunicación, como profesionales del área de la salud, especificar bien estos conceptos para no entrar en errores. En todos los casos, ya sea alimentación vegetariana basada en plantas, se basa la alimentación en alimentos de origen vegetal. Vamos a contar con tofu, legumbres, seitán, tempe, soya como alimentos principalmente altos en proteínas. Vamos a contar con granos o cereales, frutas, verduras como alimentos ricos en hidratos de carbono, vitaminas, minerales, ¿cierto? Fibra dietética. Vamos a contar también con semillas, olivas o aceitunas, ¿cierto? Frutos secos, palta o aguacate, coco, como alimentos principalmente altos en grasas saludables. Y por otra parte tenemos otros alimentos de interés nutricional, como lo son las algas, los fermentados. Los germinados también pueden entrar en este grupo. Bien, pero estos son todos los alimentos con los cuales contamos al momento de planificar o pensar en alimentación basada en plantas. Entonces, en todos estos casos se menciona la importancia del consumo de legumbres, de frutas, verduras y de tener una alimentación bastante variada, donde vamos a obtener principalmente fibra soluble a través de la formación de ácidos grasos de cadena media y eso va a permitir, cadena corta, perdón, ácidos grasos de cadena corta que va a permitir la formación, el fortalecimiento de la microbiota intestinal. Y por otra parte, vamos a tener el consumo de fibra insoluble a través de granos integrales u otros alimentos integrales, frutas, verduras también, que nos van a permitir la formación de el bolo fecal, entre otros múltiples beneficios. Por lo tanto, en todos los casos, muy importante asegurar, en realidad, sobre todo si buscamos un patrón saludable, ¿cierto? Y una buena nutrición, buscar una alimentación variada. Entonces, ya estoy interiorizando un poco la importancia de la alimentación basada en plantas en salud pública, ¿cierto? Tenemos que, al existir un mayor consumo de antioxidantes, vitaminas y minerales, al mismo tiempo un mayor consumo de fibra dietética, tanto soluble como insoluble, y al mismo tiempo manteniendo un equilibrio de los macronutrientes según los requerimientos nutricionales de cada persona, encontramos un mejor control tanto en el apetito como en la saciedad, un mejor control en la composición corporal, no necesariamente en el peso. Recordemos que el peso es un número y no necesariamente va a transmitir estado de salud en una persona. Sin embargo, la composición corporal sí lo puede definir, como la acumulación de grasa alrededor de los órganos vitales, por ejemplo, y también el manejo mejorado de la mayoría de las enfermedades inflamatorias, básicamente porque estamos regulando los principios, los mecanismos de acción que están favoreciendo o desfavoreciendo estas distintas situaciones. Está todo un poco relacionado. Entonces, solo para ir contextualizando un poco, esto lo van a ir revisando seguramente en las próximas clases con mis colegas, vamos a encontrar que la frecuencia en las elecciones va a condicionar la formación de la microbiota y viceversa. La microbiota va a condicionar las elecciones alimentarias. Y esto principalmente se explica porque el consumo de alimentos inflamatorios va a provocar la estimulación de citoquinas, las cuales van a estar asociadas a la formación de bacterias, que no van a ser muy saludables, ¿cierto? En cambio, cuando consumimos alimentos antiinflamatorios, vamos a encontrar la producción de estos ácidos grasos de cadena corta que van a servir como fuente prebiótica
para el fortalecimiento de estas bacterias saludables. Y esto ya está demostrado en varios artículos científicos hace bastante tiempo. Por ejemplo, hablo un poco de la relación entre el estado de ánimo y las elecciones dietéticas que puede tener una persona a través de la estimulación de la amígdala y el hipotálamo mediante una señal sináptica proveniente de la microbiota intestinal. Es decir, literalmente los humanos seríamos como meseros de nuestra microbiota. Así que hay que tener mucho ojo en el qué tipo de alimentos estamos consumiendo al momento de llevar o promover una alimentación vegetariana. Esto es particularmente importante en el grupo vegano, diría, porque muchas veces, como en el veganismo, la prioridad no necesariamente es salud, sino que mantener un estilo de vida ético y empático con otros seres sintientes, muchas veces se puede llegar a evidenciar comportamientos dietéticos poco saludables, como el consumo de papas fritas, bebidas, en fin, otros alimentos que pueden ser altamente hidrogenados y todo eso va a condicionar un estado mm, anímico diferente, ¿ya? Entonces es importante tener eso presente. En estricto rigor, existen diferencias importantes entre el consumo en las proporciones de los distintos alimentos que vamos a estar eligiendo y también de la frecuencia. Por lo tanto, el consumo de alimentos procesados va a estar asociado a la producción aumentada de citoquinas proinflamatorias y también va a generar una desregulación o una disbiosis en la microbiota. Y esto puede generar diversas complicaciones a nivel anímico, complicaciones a nivel inmune y complicaciones a nivel digestivo. Por lo tanto, muy importante tener claro la importancia de las elecciones dietéticas, sobre todo si la persona, digamos, no tiene los demás pilares del bienestar bien regulados, el ejercicio, la higiene del sueño y la salud mental. Bien, dentro de los efectos ambientales que también tienen mucho que ver con la salud pública, existen varias influencias respecto al tipo de dieta o tipo de alimentación poblacional. Tenemos que el consumo de alimentos de origen animal o las dietas más omnívoras están asociadas a problemas en la fertilización del suelo, en la deforestación, la extinción de especies. Francamente, estos tres temas están muy de la mano, la contaminación de los océanos debido al uso de, bueno, los tres temas anteriores, el suelo, la deforestación, la extinción de especies, están muy asociados a la industria ganadera. La contaminación de los océanos está muy asociado al uso de redes pesqueras y otro tipo de materiales. También está la extinción de especies marinas asociada a estas prácticas y, bueno, específicamente el uso del agua, para no hacer mucho espacio con este tema que no viene el caso, en esta clase en particular, les comento que también importantísimo tener en claro que el consumo de alimentos de origen vegetal va a promover o va a estar asociado a un uso del agua mucho más eficiente. Por lo tanto, en la práctica de una alimentación vegetariana basada en plantas o cualquiera de las variables dentro de este paraguas de alimentación vegetariana, va a tener un efecto sostenible inmediato. Bien, entonces, ya yéndonos un poco de lleno, conversamos sobre, bueno, en realidad yo hablé, ustedes están mirando y escuchando sobre la importancia, la aplicación de este tipo de dietas, vamos a entrar ya de lleno a analizar la pirámide vegetariana. Bien, primero que todo, recordar que las pirámides consisten en una representación visual que es útil para estructurar o estimar las proporciones de los distintos alimentos y se basa en recomendaciones poblacionales. Por lo tanto, nos sirven para tener una idea de más o menos cómo se deben estructurar este patrón alimentario. Sin embargo, siempre recordemos que cuando, sobre todo si estamos haciendo una asesoría uno a uno, es muy importante considerar todas las características personales, análisis de exámenes bioquímicos, entre otras características, para ajustar estas sugerencias. Bien. Tenemos la versión omnívora. Esta imagen se obtuvo de un informe del Ministerio de Salud en Chile, pero habitualmente no cambian mucho las diferencias entre cada país.
Y por otra parte, tenemos esta versión vegetariana, también hay varias pirámides vegetarianas. A mí en lo personal me gusta esta que es de la Unión Vegetariana Española, ¿ya? Porque siento que considera todos los aspectos. Y el diseño, debo decirles que me es muy importante para mí, entonces está bonita, acepto mi criterio. Bien, entonces, en términos de aplicación, tenemos que las pirámides alimentarias, la pirámide vegetariana nos va a garantizar el consumo adecuado de macronutrientes y micronutrientes esenciales, tales como hierro, zinc, vitamina B12, ácidos grasos omega 3. En este caso, no necesariamente habla de la vitamina D, pero yo de todas formas se los agrego en esta clase, ¿bien? Porque también es un nutriente importante a considerar a nivel poblacional general, no solamente en personas vegetarianas. También nos sirve para prevenir deficiencias nutricionales a través de la combinación estratégica de ciertos alimentos, especialmente en el caso de legumbres, granos, ciertas verduras que vamos a ver en las siguientes diapositivas, son claves para favorecer el consumo de distintos nutrientes. Promover hábitos alimentarios saludables también se cumple con este tipo de gráficas porque en el fondo nos muestra mm, muy tajantemente cómo tenemos que priorizar alimentos naturales y en desmedro de alimentos procesados, ¿cierto? Que sobre todo en estilos de vida con poco tiempo o que están más, digamos, inmersos en ciudades, puede ser que la disponibilidad de alimentos sea diferente. Por otro lado, aplicaciones de esta pirámide nos permiten favorecer la sostenibilidad debido a que la alimentación basada en plantas tiene un menor impacto ambiental. Bien, entonces, mi primer nivel, y esto me encanta que hablen del agua, porque muchas veces cuando estamos hablando de alimentación, de nutrición, estamos hablando de alimentos sólidos y se mencionan las legumbres, las frutas, las verduras, y todo esto tiene fibra. Si no ajustamos este consumo de fibra con agua, vamos a tener problemas similares a si no consumimos fibra, como constipación, por ejemplo. Entonces, el agua es clave en una alimentación, más aún si esta alimentación es rica en fibra como la alimentación basada en plantas. La estimación del agua claramente va a depender de cada persona y también hay que considerar el clima, entre otros factores, ¿bien? Pero solo recordar la importancia del agua va a regular la temperatura corporal, especialmente importante en climas cálidos y en ciertas condiciones fisiológicas como la menopausia, por ejemplo, donde la temperatura corporal puede verse desregulada por cambios hormonales fisiológicos. También es clave en el transporte de ciertos nutrientes y de oxígeno, por lo tanto, prácticamente el metabolismo completo depende del agua, la eliminación de los desechos todos, el sudor, las deposiciones, todo tiene relación con el agua, por lo tanto es clave para poder filtrar las toxinas de nuestro cuerpo. A su vez, también participa directamente en la lubricación de articulaciones y tejidos, por lo tanto, sobre todo en el movimiento físico, para mantener una buena condición física, así como también para aliviar malestares, entre ellos cefaleas, es clave el consumo de este nutriente. Sirve claramente como apoyo digestivo, como mencioné recién, en procesos metabólicos, así como también en la eliminación del bolo fecal y a su vez también es clave en la mantención del equilibrio electrolítico, por lo tanto, prácticamente es un nutriente vital. Sin agua no funciona nuestro cuerpo. Nunca olvidemos eso. En el segundo nivel de esta pirámide vamos a considerar frutas, granos, verduras y si se fijan en la parte superior, entre el tercer y segundo nivel, tenemos los aceites saludables. Bien, entonces, primero que todo, las frutas y verduras van a tener efecto protector de enfermedad cardiovascular. Existen estudios observacionales donde también se podría asociar como un posible efecto protector de salud mental, regulando niveles de estrés, ansiedad y depresión. Y también podría efectuarse, se ha observado en ciertos estudios un efecto protector contra el cáncer. Y todo esto tiene un poco que ver con el efecto. Lo escribí mal, perdón.
Debería decir, ah, no, sí, está bien, disminuye el efecto proinflamatorio, es decir, aportan un efecto antiinflamatorio por su alto contenido antioxidante. Bien. Y esto tiene principal que ver con los compuestos fitoquímicos presentes en estos alimentos. Podría también tener un posible efecto protector contra la ganancia de peso y esto se asocia principalmente al aporte de fibra que contienen estos alimentos. Bien, ahora, claro, respecto al tema de la ganancia de peso, claramente va a depender de la concentración, el tipo de fruta que se consume y otras variables, ¿cierto? Por eso todos estos efectos son posibles en términos de efectos metabólicos. Sabemos que existen muchas variables influyentes. Bien. Entonces, algunos ejemplos de las frutas cítricas, por ejemplo, vamos a encontrar un alto aporte de vitamina C, que se ha evidenciado como principal protector cardiovascular, su componente antioxidante. Tenemos en frutos rojos o berries, como el arándano, la frambuesa, la piña, el maqui, azaí, una principal densidad antioxidante. De hecho, el maqui es uno de los frutos con mayor concentración antioxidante descubiertos hasta ahora. En el caso de verduras naranjas, rojizas, vamos a encontrar carotenoides, que son precursores de la vitamina A, uno de los nutrientes que durante el siglo XX se cuestionaba mucho de no existir en las dietas vegetarianas. Hoy se sabe que se puede obtener perfectamente un buen nivel de vitamina A través del precursor, que es el carotenoide. Y por otra parte tenemos el licopeno, que es un protector vascular presente en el tomate, entre otros alimentos de coloración similar. Generalmente estos componentes están asociados a los pigmentos de los alimentos. Las crucíferas, por ejemplo, como coliflor, brócoli, bruselas, repollo, que en otros países se les llama coles, am, también tienen ciertos componentes antioxidantes que podrían participar como principales protectores de cáncer. Ahora, esto, insisto, es protector. ¿Ya? Es muy diferente cuando una persona está, por ejemplo, en quimioterapia, hay varios alimentos que hay que restringir, especialmente los berries. Am, Sabemos eso, según el sistema inmune, ¿cierto? Por el tema de las quimios. Hojas de verdes oscuras, específicamente kale, bok choy o pak choy, que son verduras originarias de Asia, pero que ya por la globalización se comercializan en prácticamente todo el mundo, van a aportar cantidades importantes de calcio, nutriente clave en distintos procesos, ¿cierto? No solamente la formación ósea, sino que también en el buen funcionamiento muscular y neurológico. Y bueno, aquí también hay diversas fuentes de origen vegetal que van a aportar distintas concentraciones de calcio, por lo tanto también es un nutriente que hace algunas décadas se mencionaba como nutriente crítico de dietas vegetarianas. Hoy sabemos que se cubre bastante bien cuando se sigue una alimentación balanceada, como se dice en todas las dietas, ¿cierto? En el caso de los granos, tenemos los tres componentes, ¿cierto? Que en el germen vamos a encontrar las vitaminas liposolubles, proteínas y algunos antioxidantes. En el endospermo, que es la capa media, vamos a encontrar el almidón, que es la principal fuente de carbohidrato de este alimento, junto con ciertos tipos proteicos. Y en el salvado o cáscara vamos a encontrar principalmente las fibras, vitaminas hidrosolubles y minerales. Por lo tanto, granos es un grupo alimentario muy importante para poder asegurar una nutrición completa, como un multivitamínico natural. Recordamos el posible efecto protector de estos alimentos, ¿cierto? Sirven como regulador de la microbiota intestinal, también van a participar en la homeostasis de la insulina y la glucosa y además también van a influir en la absorción o en el metabolismo más bien de lípidos plasmáticos, así como también ciertas proteínas. Por lo tanto, estos granos, este grupo alimentario es clave para poder mantener una buena nutrición. Y por eso sí están en esta parte de la pirámide, junto con las frutas y las verduras. Me acuerdo que cuando estudié, los granos o cereales estaban en la base, las frutas y las verduras estaban arriba. Me encanta ver a los tres en el mismo nivel. En el caso de los aceites saludables, particularmente los lípidos también tienen funciones clave en el funcionamiento óptimo de un organismo humano, básicamente porque sirven de protector físico. La grasita nos va a ayudar a cuidar nuestros huesos y nuestros órganos vitales, no solamente los huesos, ¿cierto?
La estructura de la membrana celular se compone de una barrera lipídica, por lo tanto, también para que cada célula de nuestro organismo funcione requiere de este nutriente. La comunicación neurológica, recordemos que la vaina de mielina, que es de lo que se componen los axones, que por donde se envían las señales sinápticas, está conformado de grasa o lípido. Por lo tanto, es muy importante consumir este nutriente para tener una buena salud neurológica. Recordemos también que es el almacén de energía más efectivo, por lo tanto, específicamente en personas que practican el ayuno intermitente o que por distintos motivos no tienen una ingesta muy frecuente, es clave este nutriente. Balance cardiovascular, también en la salud de la piel, del pelo, bueno, todo participa este macro. Bien, y particularmente en las dietas vegetarianas, en todos los tipos, bueno, quizás no en la piscitariana, pero todas las que no consuman alimentos de origen marino, el consumo de aceites de chía o linaza va a ser nuestra principal fuente de omega 3. Por lo tanto, es muy importante que este nutriente esté considerado en este tipo de dietas. Ay, perdón. El tercer nivel está compuesto de alimentos ricos en proteínas y, bueno, también grasas saludables. Así que ahora voy a hablar específicamente de alimentos ricos en proteínas, porque ya hablé del otro. Este grupo se compone principalmente de legumbres, frutos secos, semillas, derivados de soya como tofu, tempe, el seitán, que es un alimento derivado de la proteína del trigo, y alimentos fortificados, que aquí ya en los alimentos fortificados recién estaríamos hablando de alimentos medianamente procesados o intervenidos, ¿cierto? Pero todos los demás son alimentos que obtenemos de forma natural desde hace mucho tiempo. De hecho, no sé si saben, pero el seitán también se prepara hace un montón de tiempo. La harina de gluten es básicamente harina de trigo lavada. Podemos hablar de eso también en el encuentro en vivo, si es que creen que estoy hablando lesera. Bueno, ¿por qué es importante consumir estos alimentos? Este estudio muestra de forma muy gráfica todos los efectos que tiene el consumir este grupo de alimentos. Acá se estudió semillas en general, nueces, o sea, frutos secos en general, granos, legumbres, el cacao y el grano del café. Claramente las proporciones son diferentes, ¿cierto? Pero en todos estos componentes, todos estos alimentos, se encontraron varios beneficios. Por una parte tenemos que el consumo de estos alimentos promueve la ingesta de ácidos grasos insaturados que van a contribuir en la disminución del colesterol, o en realidad no es que disminuya el colesterol como directamente, pero sí permite una mejor salud en el términos de un mejor perfil lipídico se refería. Además, tenemos la participación o la presencia de distintos compuestos fitoquímicos como polifenoles, tocoferoles y fitoesteroles, que también van a contribuir en la disminución del colesterol, en la disminución de la oxidación e inflamación, en la disminución de la agregación plaquetaria, todo lo cual va a conllevar a una disminución de la enfermedad cardiovascular y la diabetes. Por otra parte, tenemos que la presencia de fibra va a promover un menor índice glicémico que va a permitir un mejor control de la glucosa y la presencia de minerales, que estos, recordemos, van a estar si consumimos el alimento, en el caso de los granos, el alimento entero, ¿cierto? Si consumimos el grano refinado, ya estamos perdiendo un poco de concentración de estos minerales. Bien, en el caso del cacao es cacao, no chocolate procesado con dudosa cantidad de cacao, ¿ya? Chocolate amargo, vamos a tener concentraciones importantes de magnesio. El magnesio también va a ayudar, entre otras cosas, al control de la presión arterial. El caso de ciertas proteínas de origen vegetal, como la arginina, también va a ayudar al control de la glucosa, la disminución de la presión arterial. ¿Ya? Entonces son distintos tipos de ingredientes presentes en estos alimentos de forma natural que van a llevar un mejor control de distintas enfermedades y condiciones. En el caso de la legumbre, bueno, hay varios estudios, yo les dejé algunos aquí. Existen asociaciones entre consumo de legumbres y protección cardiovascular, cáncer y otras causas prevalentes de mortalidad.
el aporte de hidrato de carbono de las legumbres, si bien es muy parecido, o en términos de cantidades, claro, se parece al aporte de carbohidratos de los granos o cereales. Sin embargo, recordemos que estos alimentos, por su naturaleza, tienen mucha fibra y esta cantidad de fibra disminuye el índice glicémico, por lo tanto, es un hidrato de carbono muy diferente al de un pan, por ejemplo, al de una masa, una pasta, ¿ya? Por lo tanto, este tipo de carbohidrato es muy saludable y permite un mejor control de la glicemia. El posible mecanismo de acción de los beneficios de la legumbre está asociado a su alta concentración de fitoquímicos, que va a promover una alta capacidad antioxidante y antiinflamatoria, y además también al tener un aporte nutricional variado y completo, asegura una muy buena nutrición. Por lo tanto, diría que en términos de cantidad, la legumbre debiese ser base en la alimentación vegetariana, especialmente si la persona de repente tiene una cierta dificultad para acceder a variedad de alimentos, con la legumbre, granos, frutas, verduras, que son todos alimentos que encontramos en ferias, en supermercados también, pero en ferias libres podemos encontrarlo muy fácilmente. Su costo, si bien ha aumentado en los últimos años, sigue siendo más económico que otros alimentos, es clave para mantener una buena salud. Bien, tenemos el aporte nutricional estimado, estas fuentes de USDA, por 100 gramos en crudo. 100 gramos en crudo serían como, en cocido, sería como casi 2 tazas, tazas de Nutri, taza similar a un puño, que es una cantidad, si bien puede ser con bastante alta para una persona que no tiene costumbre de comer legumbres. Una vez que la persona se acostumbra a comer legumbres, resulta bastante factible, ¿ya? Y el aporte proteico es, si se fijan, bastante similar al de 100 gramos en crudo de cualquier músculo animal. Claramente, si el alimento se consume entero, va a tener un aporte de fibra importante que podría perjudicar la biodisponibilidad de nutrientes. Sin embargo, al moler el alimento como en una crema o en un pan o en un postre, como un mousse, podemos encontrar que la fibra se disminuye al romper la estructura física y ahí permitimos una mucho mejor biodisponibilidad y se resuelve el problema. ¿Qué pasa con los derivados de las legumbres, del poroto de soya, que es una legumbre, como el tofu, el tempe? Este estudio evaluó la concentración proteica y lipídica de estos alimentos y en 1 kilo de materia seca se encontró alrededor de medio kilo de aporte proteico y alrededor de 250 gramos de lípido. Ya, entonces recordemos que estos lípidos son de muy buena calidad nutricional, por lo tanto también son alternativas que al estar naturalmente procesadas no van a tener el mismo aporte de fibra, por lo tanto pueden ser también alternativas muy óptimas para grupos que de pronto tienen ciertas complicaciones digestivas o por distintos motivos no toleran bien las legumbres. La concentración de folatos, según este estudio, también se vio bastante aumentada en términos de biodisponibilidad, tanto en ambos alimentos, por lo tanto también podrían ser muy buena alternativa para los casos de personas en periodo de embarazo, que por distintos motivos quizás no pueden acceder a suplementos. Y en esta tabla les muestro distintos aportes nutricionales según la etiqueta nutricional en comparación a una base de datos extranjera estadounidense, USDA. Les dejo el código también por si lo quieren revisar. Acá es importante tener presente que el aporte proteico puede cambiar bastante según el tipo de tofu. Mientras más firme el tofu, mayor concentración nutricional va a tener. Y por otra parte, tener presente también que no siempre el calcio va a ser un nutriente clave en este alimento. Va a depender mucho del tipo de sal que se utiliza para cuajar el tofu. Algunas marcas utilizan calcio, otras marcas utilizan magnesio. Por lo tanto, también presente tener eso en consideración cuando hacemos recomendaciones según nuestro lugar de atención. En el caso de los lácteos, que están también dentro de esta pirámide,
Si bien pueden tener un aporte de calcio y otros nutrientes que pueden ayudar en ciertos casos, en otros también recordemos que la concentración de ciertas proteínas presentes en los lácteos, como la caseína, puede inducir ciertos procesos inflamatorios. Por lo tanto, por lo menos mi opinión es que no son un alimento igual de saludable o recomendable que otros. Ya la producción de citoquinas proinflamatorias, interleuquinas mediante el factor tumoral alfa puede estar asociado o puede acelerar ciertos procesos como por ejemplo el desarrollo de acné, de ciertas alergias alimentarias y procesos digestivos como la intolerancia a la lactosa. Entonces, particularmente en personas que sufran este tipo de condiciones, yo por lo menos tendría el cuidado de informar sobre el consumo más bien moderado de estos alimentos o bien observar cómo van tolerando para poder hacer una asesoría, un apoyo más asertivo. Bien. En el caso de las comparaciones entre las distintas bebidas vegetales que entrarían en la categoría de alimentos fortificados, también tenemos que tener presente el origen de la bebida vegetal y qué es cuál es el nutriente que queremos favorecer. Porque, por ejemplo, en el caso de las bebidas vegetales de soya, vamos a encontrar un aporte proteico bastante similar a la leche de vaca. Sin embargo, en otras bebidas vegetales que de pronto no van a tener ingredientes proteicos, claramente el aporte de proteína no va a ser suficiente o no va a ser equivalente a la leche. Bien. También tener presente que el aporte de distintos minerales va a estar muy ligado al nivel de fortificación. El calcio sí es un nutriente que suele estar fortificado en estos alimentos, pero en el caso de la vitamina B12, vitamina D, no necesariamente va a estar presente en todos estos alimentos. Por lo tanto, no, con esto solo decirles que tengan cuidado en observar qué tipo de bebidas o alimentos fortificados están consumiendo sus pacientes, porque puede cambiar mucho en la elección de ciertos alimentos. Además que el costo se encarece bastante con estos alimentos. Entonces, en mi opinión, no son necesarias en todos los casos, muchas veces sirven más para personas que buscan hacer una transición, por ejemplo, para eliminar los lácteos. El último grupo, el grupo más arriba, que en el fondo es donde se necesita una menor cantidad en relación a los demás, serían los suplementos y la sal yodada, ¿ya? Básicamente, estos nutrientes ya se recomiendan o se sugieren en casos donde el nutriente en particular no está siendo obtenido de otra forma. Bien. La vitamina B12, recordemos que es de origen bacteriano, no es de origen animal, por lo tanto, hay algunas personas o grupos poblacionales que que asocian esta vitamina a alimentos como fermentados principalmente, como las kombuchas o la espirulina, ciertos otros componentes o alimentos en realidad que hay que tener cuidado porque estos alimentos no tienen una cantidad suficiente de B12 y muchas veces, en muchos casos, hablamos de análogos de vitamina B12. Recordemos que la cianocobalamina, que es la B12 activa, está dentro de la familia enorme de las cobalaminas. Por lo tanto, el consumir estos alimentos puede perjudicar los exámenes de vitamina B12 sérica y en el caso de que estén atendiendo poblaciones que consuman estos alimentos, quizás sería conveniente hacer un análisis de exámenes de laboratorio más preciso para poder verificar y ajustar el suplemento a el caso pertinente. Como dije recién, esta vitamina es de origen bacteriano, no es de origen animal. Y sabemos también que existen mucha irregularidad en la forma de alimentación del ganado, por lo tanto, en estricto rigor, se supone que a través del pellet que se les da a los animales de industria ganadera obtienen vitamina B12, pero sabemos también que existe mucha irregularidad en la forma de alimentación, entre otras cosas. No voy a hablar más detalles porque no es el tema de este curso, pero no tenemos una noción real de si los animales están siendo suplementados adecuadamente con B12.
Y si lo pensamos, entre tomar un suplemento directo y comer un animal que de igual forma está siendo suplementado, no sé, cuestiono un poco qué tan natural será eso. Pero bueno, la vitamina B12 es de origen bacteriano, así que el consumo de suplementos es, a mi parecer, a mi criterio, de igual forma natural en este caso. Y el consumo de estos suplementos puede ser por varias vías. También lo van a ver en la clase de suplementación. Quise agregar la vitamina D, no aparece en esta pirámide, pero es muy importante. Sabemos que tiene funciones hormonales prácticamente y desde la pandemia ya eh, se profundizó bastante el nivel de importancia que tiene en términos de salud. Y además que está deficiente en prácticamente todo el planeta, porque ya nadie toma sol porque el sol da cáncer. Bueno, ¿qué pasa con esto? Tenemos dos vitaminas D, ¿cierto? Ergocalciferol, que es de origen vegetal, y colecalciferol, que lo podemos encontrar en origen animal, y ya sabemos que lo encontramos de origen vegetal también, a través de las microalgas. Sabemos también que las fuentes y absorción de este nutriente se obtienen solo un 10% a través de la dieta, por lo tanto, muchas veces el consumo de alimentos ricos en vitamina D, como pescado y ciertos alimentos de origen vegetal, bajo ciertos cuidados de cultivo, pueden obtener esta vitamina, pero su principal fuente es la exposición directa a los rayos UV del sol, que en muchos casos, por las condiciones climáticas en las que nos encontramos, por el nivel de sensibilidad al sol, no es viable. Por lo tanto, no es sostenible vivir sin el suplemento hoy en día, a mi criterio al menos. En el caso de la sal yodada, es un nutriente, el yodo se debe prácticamente por política pública fortificar en prácticamente todos los países, porque las personas habitualmente no tienen costumbre de consumir este nutriente. El yodo lo encontramos principalmente en alimentos de origen marino y bueno, por lo mismo, los distintos países han fortificado la sal con yodo, pero el problema es que la cantidad de yodo que se fortifica es variable según el país. Entonces, solo, por ejemplo, en Chile tenemos la recomendación diaria cubierta con los 2,5 gramos de sal, que es una recomendación para personas hipertensas, o sea, no debiese generar ningún problema de salud. Y la importancia de consumir sal yodada justamente va en que la tiroides, entre otros órganos del cuerpo, requieren del yodo para funcionar bien. Entonces, si no estamos consumiendo la sal fortificada, vamos posiblemente a tener un mayor riesgo de presentar problemas de tiroides. Sabemos que esta glándula está regulada por hormonas y también tiene que ver con distintos procesos de salud. Entonces, importante, muy importante la sal yodada. Entonces, ¿cómo cerramos esta clase? Cerramos, en primer lugar, con que la pirámide vegetariana, así como cualquier pirámide, nos permite entender por qué es importante estructurar y planificar un patrón alimentario. Bien. Así como también nos permite tener una visión general de cómo cubrir los requerimientos nutricionales esenciales en una población. La alimentación basada en plantas, por otra parte, nos va a aportar múltiples beneficios para la salud, básicamente porque su estructura nutricional se compone de antioxidantes, fibra y micronutrientes esenciales. No hay un déficit proteico ni calórico asociado a menos que esté mal planificada. Y eso sabemos que pasa en cualquier patrón alimentario. Por otra parte, tenemos que este tipo de alimentación favorece un impacto ambiental menor debido a sus características. Utiliza menor consumo de agua, permite una mejor fertilización del suelo y además estamos evitando la contaminación, la emisión de gases de efecto invernadero. No comenté esos otros detalles, pero lo podemos conversar en la sesión en vivo si les interesa el tema, porque hay mucho que hablar al respecto. Por lo tanto, es más sostenible.
Y en tercer lugar, pero igual de importante, la pirámide vegetariana nos permite o nos garantiza diversidad alimentaria, especialmente si no tenemos mucha noción o experiencia en la aplicación de este tipo de alimentación en la población. Bien, entonces, importante tener claro que la variedad es clave, que no es necesariamente ni más cara ni más difícil, solo hay que ajustarla bien a la realidad de la persona. Y sí es importante, antes de suplementar, contar con una buena anamnesis y buenos exámenes para poder asegurar si es necesario la suplementación y cuánto. Sí es clave que consideremos vitamina B12, vitamina D y yodo a través de la sal yodada como alternativas al resto de la alimentación, que es toda natural. Espero que les haya gustado esta clase. Vamos a seguir viéndonos más adelante. Aprovechen cada módulo porque hay un equipo docente muy interesante y aprovechen también los encuentros en vivo porque ahí podemos unificar criterios, conversar de distintos temas y favorecer en el fondo su experiencia en este aprendizaje.